Hola, buenos días. María Caridad, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Sí, Nelson, buenos días. Le escucho muy bien. Ok, mi querida Caridad, María Caridad, ya la vemos en pantalla, estamos en vivo y en directo. Para mí, un gusto que haya aceptado nuestra invitación para poder conversar de temas interesantes que obviamente el país necesita conocer. Me llamó mucho la atención uno de sus apuntes de su hoja de vida. Diplomado en gerencia de gobiernos seccionales. Me pareció interesante porque justamente hablaba con Cristina Reyes sobre el federalismo. Y yo me preguntaba, y se lo pregunto a usted, ¿federalismo o fortalecimiento de los gobiernos seccionales en competencias? Bueno, Nelson, primero agradecerle por la entrevista. Creo que es un tema de coyuntura bastante interesante y que se viene discutiendo en el país desde la época de la República. Es decir, el modelo federal es un modelo que funciona en muchos países y digamos que el objetivo del federalismo es descentralizar tres cosas: Ya, recursos, poder y gestión. perfecto. Y esa pirámide es una pirámide que viene unida, digamos así, de manera indisoluble, porque a veces pensamos que la descentralización son solo recursos y dejamos de lado el tema político. Tenemos autoridades que pueden no estar ejerciendo esas competencias de manera eficiente, pueden no estar administrando los recursos de manera equitativa dentro de sus propios territorios. Entonces creo que hay que romper el discurso, uno, de que el centralismo está en Quito o Guayaquil. El centralismo opera en todo el Ecuador en diferentes escalas. Ya, Las ciudades que son capitales de provincia también centralizan sus recursos en sus provincias. Las ciudades no son equitativas en sí. Es claro. decir, si hablamos de un cantón, no todos los recursos están distribuidos de manera eficiente y de manera equitativa. Entonces, el modelo de Estado o el sistema de gobierno que cada país escoge, lo escoge justamente porque quiere mayor profundización de descentralización. Ujú. Y los estados federales son muy distintos entre sí. A veces creemos que el federalismo está implicado bajo alguna ideología política y creo que también partimos de algo que nos puede confundir. Un estado federal puede ser Estados Unidos o también Venezuela, Ok. que son totalmente diferentes, ¿verdad? Y funcionan de manera completamente distinta. Por lo tanto, cuando hablamos de si el Ecuador debe o no ser un Estado federal, creo que lo primero que tenemos que hacer es partir de una evaluación de cómo está actualmente la descentralización en el país Ujú. y por qué no está funcionando como quisiéramos que funcione. Y tal Porque vez si tenemos un, solucionamos eso, podríamos olvidarnos del federalismo, digo yo, no sé. posiblemente sí, posiblemente el sistema de descentralización del Ecuador tenga algunas falencias y hay que detectar cuáles. Ujú. No todo tiene que ver con recursos. Hay, digamos, recursos que se entregan y que no están ejecutados, por ejemplo. Y Ujú. entonces, ¿por qué no hay esa ejecución? Eh, 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 María Caridad, entonces la cosa también puede pasar por tener malos administradores, podría ser también eso, o sea, no necesariamente es decir, nos volvemos federales, pero ¿qué hace si tenemos mala calidad de políticos? sí, yo creo que usted apunta a algo que es fundamental. ¿Es el sistema político del Ecuador que no funciona o es la clase política que nos responde? Y yo creo que hay que partir desde dónde nace esta propuesta y por qué nace, ¿no? Nace en la coyuntura de un paro nacional de Mm, 18 días, en donde el Estado no fue capaz de responderle a la ciudadanía. Mire, no funcionó el gobierno central, no funcionaron los gobiernos locales, ujú. no funcionó la Asamblea Nacional, no apareció el Consejo de Participación Ciudadana. Definitivamente el Estado no funcionó. Y quienes están a la cabeza de esas instituciones son los políticos. Quien termina, digamos, mostrando la luz al final del túnel es la Iglesia Católica, que no es, digamos, parte del Estado, y nos queda una gran duda. ¿Por Ujú, qué no funcionó el Estado? No ujú. solamente por qué no opera la descentralización, sino por qué no funciona el Estado en su conjunto, por qué tuvimos que llegar a un extremo tan fuerte, ¿verdad?, en estas demandas sociales.
Y la otra pregunta que es clave y que deberíamos hacernos de manera sincera, digamos, sin bandera política, y es, ¿por qué no logramos comprender que somos un Estado plurinacional Claro. y no logramos descifrar eso que dice la Constitución? Es intercultural y plurinacional. Suena, digamos, a poema, ¿no? Ujú. Pero en realidad sabemos hacer eso. No podemos mantener un diálogo directo con las comunidades indígenas. No hemos logrado diseñar un estado en donde esas comunidades indígenas se sientan apoyadas. Eh, si usted identifica en un mapa, la pobreza estructural está en las comunidades indígenas y está en las mujeres. Y Claro. entonces estamos hablando de pobreza extrema en las comunidades indígenas donde las mujeres son cabeza de hogar y no hay un programa especial para ellas. Por lo tanto, el Estado no funciona. Frente a eso, escuchamos voces de federalismo, ¿no? Y es como acelerar al fondo, porque lo que estamos haciendo es, en vez de mirar, digamos, un país equitativo, digamos, tener una visión del Ecuador, del bosque, lo que vemos es mirar el árbol, ¿no? Mm, ¿Cuántos recursos se van a quedar en mi provincia? claro. Y es que el federalismo no se discute de esa manera, como que yo tuviera, digamos, eh, como si fuera un concurso de quién recibe más recursos y quién se queda con esos recursos. Yo creo que es importante tener voces distintas de políticos que nos digan cómo vamos a solucionar la pobreza de Cotopaxi, de Bolívar, y que posiblemente esos políticos estén en Pichincha, en Guayas y en Azuay. Claro, Entonces ahí el federalismo puede tener, digamos, algo de sentido. y una cosa que hay que acotar, María Caridad, es que, por ejemplo, Nebot, dentro de su propuesta, incluso llegó a mencionar que tampoco va a ser la solución de la pobreza. Entonces, ahí es cuando uno dice, entonces, ¿cuál es el objetivo? Es decir, ¿por qué seguimos retaseando, uniendo, cosiendo el país si al final, y lo que quiere la gente y desea es simplemente un poco de justicia social y de que tal vez sus problemas sean acogidos y escuchados? ¿Por qué se nos vuelve tan complicado? Y usted planteaba una pregunta y yo se la devuelvo para ver si para ver si podríamos tener algún tipo de alternativa. ¿Qué hace falta para que el ecuatoriano no solamente vea el tema de la plurinacionalidad como un término poético, sino que realmente sepa que somos un país intercultural? Y aquí viene un asunto que ojalá, y vuelvo a molestar a los estudiosos de la psicología, sociología, el tema de la burbuja, ¿no? El tema de la burbuja, de creer que somos un mundo solito y mientras no lo vea, no creo. María Caridad, nos hace falta como ecuatorianos ir y conocer ese Ecuador que también existe. Yo creo que nos hace falta también incluir dentro de quienes toman decisiones Uh-huh. a personas que justamente vivan en el área rural, Ok, que sepan que, el problema, ¿no? que sepan el problema, porque yo creo que esa lógica de el burócrata que está en el escritorio y que va, digamos, al territorio, ¿no? Que es un término que personalmente no me gusta, o otro peor, que es que va a la provincia, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablamos como si nosotros no tuviéramos provincia, ¿no? Los de provincia, como si Pichincha no fuera O sea, provincia, ¿verdad? hoy se fue al territorio, Dios mío, lindo. Una expedición del presidente. Exacto, se Sí, fue sí, al sí. territorio como si saliera de la luna, ¿no? De la Y estamos aquí estratosfera. mismo, sí tiene razón. Sí. Entonces, creo que primero hay que cambiar eso porque quienes están tratando de entender esas otras realidades, primero, son ciudadanos que están en entidades públicas, generalmente nunca han ido a una comunidad, lo hacen desde un pensamiento urbano, de ciudad, son, digamos, muy citadinos, tratan de entender, pero no lo van a lograr comprender. Entonces, yo Uh-huh. creo que deberíamos tener primero un gobierno que incluya en sus decisiones funcionarios que puedan, digamos, ser parte de resolver esos problemas, cambiar la lógica, ¿verdad? Lo otro es poder distribuir las instituciones en el territorio también. No tienen por qué estar todas las instituciones, por ejemplo, centralizadas en Quito o Guayaquil.
Claro. ¿Por qué no podemos tener ministerios, por ejemplo, si es que hay un ministerio que debería estar, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi, de Bolívar, podría ser el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, ¿verdad? Podríamos entonces pensar más bien en profundizar la descentralización desde muchísimas miradas, porque Ujú. es muy fácil hablar de descentralización, a todo el mundo le gusta el discurso, pero es muy difícil, técnicamente es muy complejo. Después de la Constitución de Montecristi, por primera vez se habló, por ejemplo, del costeo de competencias, es decir, cuántos recursos hay que darles a los cantones o a las prefecturas para que ejerzan sus competencias. Ok, Por primera vez en el COTAD, por ejemplo, usted tiene una fórmula de distribución de recursos. Ya no tiene entonces alcaldes o prefectos que van donde el ministro de Finanzas a pedir, digamos, sus recursos. Acuérdese usted que eran esos viajes donde el alcalde iba, el ministro no le recibía, o en una sesión solemne iba el presidente y firmaba un cheque, ¿se acuerda? ajá, Y le entregaba en la sesión solemne. Esos recursos de manera discrecional ya no existen, es decir, hay una fórmula donde se distribuyen los recursos. Que esa fórmula puede ser mejorada después de la experiencia de haber sido explicada, pero por supuesto, hay que mejorarla, hay que hacerle todo se más puede mejorar, equitativa. claro. Pero ya no es discrecional, no hay, digamos, una deuda con municipios o con prefecturas que necesite el poder político de alguien para recibir esos recursos. Digamos que en ese sentido sí hemos avanzado un poquito, digo, porque repensar regresar a eso sería fatal, digo. Es decir, en eso podemos ver algún avance, ¿verdad? En la parte de los modelos de gestión. Yo creo que ahí hay que mirar con mayor profundidad. Los recursos que están recibiendo los gobiernos locales están siendo distribuidos de manera equitativa. Hay una calidad del gasto, están o no priorizando, y para eso hace falta lo mínimo, es decir, objetivos nacionales. Tal vez no estamos reduciendo la pobreza porque cada cantón baila con su instrumento. Claro. Y claro, unos podrían estar haciendo parques, que está muy bien, otros podrían estar haciendo agua potable y alcantarillado, otros podrían estar haciendo nada para reducir la pobreza y más bien invirtiendo en otras cosas. Y entonces esos recursos nacionales se están distribuyendo e invirtiendo y no podemos mirar eso. Claro. Creo que también hay que sincerar las cuentas, ¿no es cierto? Y saber, por ejemplo, si es que esos recursos, digamos, en cascada, están siendo efectivamente bien usados. ¿Y eso lo hace Ese quién? es ¿El gobierno central puede controlar eso? Sí, ¿no? Eso no lo puede hacer el gobierno central porque los gobiernos autónomos Ok. son autónomos, ¿no? Por eso yo creo que necesitamos un federalismo como Brasil, donde hay un gran pacto nacional. Ese pacto nacional tiene que ver con eso, es decir, todos somos responsables de profundizar la equidad y de combatir la pobreza, todos. Por lo tanto, desde mi espacio, yo tengo que ser eficiente, equitativo, responsable y priorizar la inversión. Y claro, ahí hay ese pacto nacional en Brasil en donde digamos, el objetivo uno es equilibrar los territorios. Si están desequilibrados, es buscar por qué está pasando eso. Si es un tema de recursos, pues entregar los recursos a tiempo. Si es un tema de gestión, pues mejorar la gestión de esas autoridades. Ujú. Si es un tema político, es decir, la autoridad no responde, porque aquí también se ha romantizado mucho el discurso de que la descentralización es, digamos, recibir recursos, pero ¿se ha preguntado usted, Nelson, si todos los gobiernos locales quieren la descentralización? Le Claro. digo con experiencia, no es así, Ujú. no es así. Cuando yo trabajé en el Consejo Nacional de Competencias, teníamos prefectos y alcaldes que no querían que se descentralicen competencias porque eso significa más responsabilidad, significa controlar, cobrar tasas, multar. Entonces, lo mejor es deje las cosas como están, porque una nueva competencia significa un nuevo departamento, gente, capacitación, y esas competencias hay que financiarlas también desde la autogestión, no solamente desde Oh, el ok. gobierno central. Ok. Y entonces se vuelve una especie de carga institucional Ujú. que yo llegué a la alcaldía con 5 competencias y de pronto me dan 7 más, me cambiaron toda la película y tengo que hacer un esfuerzo enorme, ¿no? Entonces,
también, digamos, no todos están en la misma línea descentralizadora y no, digamos, en el nivel de ministerios. Después de descentralizar la competencia, teníamos ministros que volvían a centralizarla. Con un acuerdo ministerial, digamos, caía al piso todo lo que habíamos construido. O leyes que están en contra de la descentralización, asambleístas que van con el juego centralizador. Entonces, no es una política de Estado, todos le van a hablar de la descentralización, pero hay leyes centralistas, hay ministros que recentralizan otra vez todo, después de un gran esfuerzo, viene el ministro y otra vez, digamos, se queda con la información, complica el proceso, y entonces no hay ese pacto nacional. Y me parece que es prematuro hablar de otro sistema político de gobierno, sea cual sea este, si no logramos identificar y diagnosticar bien qué está pasando con el actual que dice la Constitución y por qué ese no se puede profundizar, no está funcionando en algunos aspectos y en otros sí. Y esa evaluación yo creo que es fundamental para tomar cualquier decisión que pueda darse. Importante también conocer, mi querida María Caridad, el tema de los recursos. Me causó mucho interés el asunto de la distribución de las competencias que muchos municipios no lo asumen. Está el tema de tránsito. Hay muchos municipios que les ha tomado años y periodos recién, por ejemplo, hacerse cargo de la movilidad, ¿no? No todos han podido. Y en este aspecto, ¿qué papel juega un buen administrador? Primer punto. Y segundo, ¿qué papel juega las próximas elecciones? Es decir, saber que vas a tener que escoger un nuevo administrador. O sea, ¿en qué papel juega un buen líder local cuando se trata de un buen manejo presupuestario? O sea, es, digamos, como medular. Si es que yo tengo un buen político preparado, que piensa de manera eficiente su ciudad, que la planifica, esos recursos van a tener, digamos, o van a llegar a quienes justamente están reclamando por mejores servicios, ¿verdad? Como este debate ha sido, digamos, centralizado en los recursos, dejamos de lado los temas indispensables. Por ejemplo, la competencia de tránsito y transporte, los municipios lo han visto como una especie de gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Entonces yo pongo un radar acá, otro radar, y multo. ¿Sabe cuál es el objetivo de esa competencia? El objetivo es reducir los accidentes de tránsito a través de educación vial. ¿Hay algún municipio en el país que nos diga, en este cantón se han reducido los accidentes de tránsito porque la planificación de la alcaldía tiene que ver con educación vial, estamos llegando a las escuelas, estamos llegando a los ciudadanos, hemos pintado pasos cebras, hacemos campañas permanentemente? No, están preocupados de los recursos, ¿no? Y es, digamos, esa manera de abrir los debates. También un objetivo de esa competencia es mejorar la calidad del aire. Ok, la contaminación de los vehículos. La contaminación de los vehículos, construir ciclovías, darle más espacio al peatón, más espacio a transportes alternativos, y muy pocos están haciendo eso. Entonces nos hemos enfocado en cobrar la multa, porque hemos creído que la descentralización es recursos y hemos dejado de lado temas fundamentales. Y entonces tenemos que cambiar la lógica de qué es lo que medimos en una ciudad. La calidad de vida debe estar medida por ejemplo, la cantidad de espacio verde por habitante, la calidad del aire, la calidad del agua. Deberíamos medir la segunda causa de mortalidad en el Ecuador son los accidentes de tránsito, y eso está en los gobiernos locales. Claro, ellos son los que tienen que estar pendientes de eso. Así es. Y entonces, cambiar esas mediciones, ¿verdad? Y también lo que vemos es quién construye más vías, quién construye más puentes, que está muy bien, digamos, pero eso implica necesariamente calidad de vida en la población. Cuando usted quiere cruzar la calle, es casi imposible cruzar la calle, ¿verdad? Está planificada para los autos, para el caos y no para la gente. Si un niño quiere salir a dar una vuelta, es imposible. A los niños hay que, sí,
Si uno quiere salir el fin de semana con los niños a algún lugar, pues casi no encuentra parques, lugares para que ellos se distraigan, ¿verdad? Está pensada para los autos, para los adultos. Nos falta muchísimo, digamos, como ciudad. Así es. Bueno, ojalá que todas estas situaciones vayan en mejoría. Esperamos que realmente no se nos proponga trabas, sino más bien creo yo que tal vez lo que tenemos puede ser optimizado, puede ser mejorado y puede ser avanzado sin necesidad de seguir entroncándonos en temas que podrían ser, sí, un tema que se podrá discutir en el tiempo, pero ahora creo que podría ser bastante difícil, como el tema federal que plantea el señor Nebot y que, bueno, ya ha perdido bastante, no le veo mucha fuerza al tema desde Nebot. María Caridad Vázquez, muchísimas gracias. Sus palabras para despedirnos. Muchas gracias, Nelson. Solamente dejarles un último mensaje. Si pensamos un nuevo sistema de gobierno, debería ser profundizar la democracia para que realmente el poder lo tengan los ciudadanos, un Estado intercultural y plurinacional, porque si no, esto no va a funcionar. Cómo reducimos las asimetrías territoriales, es decir, las diferencias entre provincias, cómo hacemos que tengamos horizontalidad en el debate. Y algo que es fundamental es que nazca de un pacto político, que no nazca, digamos, de la cabeza de alguien que lo pensó, sino que sea un acuerdo político nacional que logre pactar, digamos, acuerdos de que tenemos que reducir la pobreza, tenemos que ser un país más equitativo, pero esa responsabilidad no está en el otro, sino está en la autoridad más cercana. Por lo tanto, es una responsabilidad del Estado en su conjunto. Muy bien, María Caridad, muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Muy bien, ahí estuvo María Caridad Vázquez hablándonos un poco sobre lo que debería ser importante más allá del federalismo, que yo creo que ya, yo siento que ya se quedó el tema bastante quemado, creo que el propio abogado Nebot se ha dado cuenta de que, como decimos acá en la costa, no pegó. No le pararon bola. Debería agradecer que nosotros aún seguimos creyendo más, no por Nebot, sino porque creo que, bueno, por lo menos hay que formar y crear un debate, y me parece interesante que personas preparadas, más allá de creer o no en el federalismo, se puede creer en mejorar el sistema democrático, en mejorar que el poder esté en los ciudadanos, en mejorar la clase política, en tener más cuidado cuando se trata de elegir a nuestros gobernantes. Creo que estas próximas elecciones debe existir un ejercicio de autoevaluación. No escoja de manera visceral, no se fije, no sea prejuicioso, ¿ok? No sea prejuicioso, quítese los prejuicios. No, es que este es de derecha, muere conmigo. No, es que este es de izquierda, muere conmigo. Por favor, veamos personas, veamos proyectos, veamos intenciones, veamos sinceridad. Por eso, ojalá y podamos tener acá la mayor cantidad de candidatos desfilando con nosotros, sea por Zoom o sea por el podcast. Pero lo importante es que ustedes por lo menos sepan y sientan que este político no me va a engañar. Y ¿saben qué es lo más importante también de los espacios de entrevistas? Que el político se vuelve visible y podemos luego reclamarle por algo que dijo y no cumplió. Entonces, para mí es importante, esencial, que los candidatos puedan participar y hablar de cómo quieren gobernar una ciudad. Y luego, mis queridos amigos, ustedes tomarán la decisión. Ustedes son quienes mandan. En democracia, mayoría. Eso sí, en democracia, mayoría. ¿Ok, mis queridos pilluelos? Así que muchísimas gracias a todos quienes estuvieron conectados con nosotros. Recuerden dejarnos ese like, recuerden apoyarnos con el botón gracias en diferido y nos vemos hoy 3 en punto de la tarde para seguir con más y más noticias.